Arzamas está a unas 470 millas de la frontera entre Ucrania y Rusia, en el Oblast de Nizhny Novgorod. Arzamas tiene una planta que fabrica sistemas usados en varios de los misiles más potentes de Rusia. Sin componentes no hay misiles. Por eso la planta es un objetivo claro para Ucrania. La distancia no importa. ¿Cómo sabemos que Ucrania destruyó una fábrica estratégica clave en Rusia con un ataque de gran alcance? Ni los rusos saben cómo Ucrania logró esto, pero saben que tendrán menos misiles para atacar a Ucrania. La prensa de Euromaidan fue de los primeros medios en informar del ataque el 11 de agosto. Drones ucranianos impactaron directamente la planta de instrumentos Arzomas anoche. Ucrania se aseguró de lanzar el ataque en plena noche, y News Sky informó que los primeros reportes de drones entrantes se hicieron alrededor de la 1:30 de la madrugada. Estos ataques nocturnos tienen dos propósitos. Primero, moverse bajo la cobertura de la oscuridad hace que los drones de Ucrania sean mucho más difíciles de detectar. Aún así, pueden ser detectados por el radar, suponiendo que vuelen dentro del área de cobertura de un sistema de radar. Sin embargo, las personas en tierra tienen dificultades para ver los drones hasta que ya es demasiado tarde, eliminando un sistema de alerta temprana que permitiría a Rusia prepararse para ataques con drones ucranianos. La segunda razón es aún más devastadora para la psique colectiva rusa. Ucrania ataca con fuerza durante las primeras horas para asegurarse de que los civiles tengan que despertarse y ver la guerra. Vladimir Putin empezó a acercarse a su puerta. Ucrania no ataca directamente lugares civiles. Es una táctica rusa que Vladimir Putin usa para aterrorizar ciudades ucranianas desde su invasión. Más bien, Ucrania ataca objetivos militares legítimos que simplemente están lo suficientemente cerca de las ciudades rusas como para que suenen las sirenas antiaéreas y se emitan advertencias. Cada ataque, como el que acabamos de ver en Arzamas, es un recordatorio para el pueblo ruso de que su país no solo está en guerra, sino que está luchando contra una nación que tiene la capacidad de golpear profundamente dentro de Rusia. News Sky reporta que los primeros ruidos fuertes similares a explosiones surgieron de la fábrica de Arzamas cerca de las 2 a.m., principalmente desde los almacenes. Destellos de fuego, humo denso, el característico zumbido de drones acercándose. Residentes de Arzomas reportaron el ataque que los despertó. Las defensas aéreas intentaron derribar los drones de Ucrania. Ellos. Puede que hayan tenido éxito unas cuantas veces, pero News Sky dice que al menos 2 de los drones lograron atravesar las defensas de Rusia para entregar su carga explosiva en la fábrica de componentes. El ataque dejará a Rusia preguntándose cómo logró Ucrania llevarlo a cabo. La planta de Arzomas se consideraba segura, a 470 millas de la frontera. Se suponía que estaba lo suficientemente lejos para que las defensas aéreas rusas pudieran responder a tiempo ante cualquier amenaza entrante. Pero, como ha sido tan frecuente en los últimos meses, los drones de Ucrania lograron atravesar y alcanzar su objetivo. Sky Noticias sugiere que Ucrania usó 2 tipos de drones en el ataque. El primero es un U-22 que según el fabricante transporta hasta 44 libras de explosivos y recorre más de 500 millas, alcance suficiente para golpear la planta Arzamas. El segundo dron sería tipo motoneta con vista en primera persona que siguió al ataque inicial. Los UJE-22 debían destruir las paredes de la instalación de Arzomas, y luego los drones vista en primera persona atacaron objetivos específicos dentro. Eso quería Ucrania. Los drones tuvieron éxito según News Sky porque el ataque fue desde varias direcciones. Eso hizo que rastrear todos los drones entrantes fuera difícil para las defensas aéreas de Rusia, que ya estaban sobrecargadas, además de darle a Ucrania un sistema de respaldo. Si un dron fue derribado, el otro aún podría impactar la fábrica. Eso es exactamente lo que pasó, y los resultados son devastadores para el esfuerzo bélico de Rusia. Ucrania ha confirmado que el ataque ocurrió y que sus drones alcanzaron el objetivo. Hablando con el medio ucraniano Hromadski, una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania ha confirmado que en realidad fueron 4, no 2, los drones que alcanzaron sus objetivos en Arzomas durante las primeras horas del 11 de agosto. Las empresas del complejo militar industrial ruso que apoyan la guerra contra Ucrania son objetivos militares legítimos, afirmó la fuente a Hromadska. El Servicio de Seguridad de Ucrania continúa trabajando en la desmilitarización de instalaciones que producen armas para el terror en ciudades ucranianas pacíficas. No hace falta creerle a esa fuente, ya que hay videos de drones ucranianos causando daños. La cuenta X de Euromaidan Press publicó varios videos del ataque y sus consecuencias. Un video muestra humo saliendo por una ventana en la instalación de Arzomas durante unos segundos. De repente, una explosión masiva sacude el edificio, haciendo sonar las alarmas de los autos y envolviendo el costado de la fábrica en una enorme bola de fuego. Tal vez fue un dron vista en primera persona de seguimiento que llegó tras la brecha. No lo sabemos con certeza.
Euromaidan Press también compartió videos de un dron ucraniano descendiendo sobre la fábrica y las secuelas del ataque, con incendios dentro y sobre la planta de componentes. La evidencia es clara. Ucrania logró varios impactos directos en una fábrica clave de Rusia. Claro, que la evidencia sea innegable no implica que Rusia admita el incendio en una de sus fábricas. El único comentario proporcionado por Rusia hasta ahora lo dio el gobernador regional de Arzomas, Gleb Nikitin, quien ha confirmado que ocurrió un ataque. Sin embargo, Nikitin evitó confirmar que Ucrania logró impactos directos. Anoche, el enemigo llevó a cabo un ataque contra 2 zonas industriales en el Oblast de Nizhny Novgorod. Sus objetivos eran nuestras empresas industriales. Los especialistas de Nikitin están trabajando actualmente en el lugar. El alcalde de Arzomas, Alexander Shkolokov, coordina la situación y organiza los trabajos con la administración de la planta. Recibimos más información que de costumbre de Rusia. Nikitin admitió que Ucrania atacó una instalación industrial, pero dijo que un trabajador murió y 2 resultaron heridos, sin confirmar el éxito del asalto con drones. Eso ya es una admisión, aunque Nikitin no lo haya querido así. ¿Cómo habrían muerto estos trabajadores si los drones de Ucrania no hubieran entrado a la fábrica? No podrían. Esto nos lleva a preguntar por qué, entre todas las fábricas que permiten la guerra de Rusia, se eligió primero la planta de Arzomas. Una de las razones es que la planta está entre las más innovadoras e impresionantes de toda Rusia. Euromaidan Press informa que Astra reveló que la planta es una de las principales del complejo industrial de defensa ruso. Desde hace tiempo, el 20% de la instalación pertenece a Almaz Anti-Air Defense Concern, una empresa rusa sancionada por Estados Unidos y Europa. Existe un vínculo directo con el esfuerzo bélico de Putin. En cuanto a la innovación, la planta recibió el Premio Idea de Oro de Rusia en 2020 en reconocimiento al equipo que estaba fabricando y su disposición para cooperar con el ejército ruso. Palmear la cabeza de Putin muestra cuánto valora esta fábrica el líder ruso. ¿Por qué no lo haría? La planta de Arzomas produce componentes esenciales para el esfuerzo bélico ruso, como instrumentos giroscópicos, computadoras a bordo, sistemas de control y dirección. Quizá reconozcas algunos de esos componentes como partes clave de los misiles que Rusia lanza contra Ucrania. ¿Quién lo diría? El Servicio de Seguridad de Ucrania dice que sus drones apuntaron específicamente a las partes de la planta de Arzomas, responsables de fabricar y almacenar componentes utilizados en los misiles de crucero X-32 y X-101 de Rusia. Eso es según la fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania, que habló con Hromadska, al menos. Pero eso está lejos de ser todo lo que fabrica la planta. Sky News informa que los componentes de la planta se usan en sistemas de defensa aérea rusos y en equipos de comunicación de sus drones y aviones. Hasta el 30% de lo que produce la planta de Arzomas es para el ejército ruso. Esto hace que la fábrica sea clave para los intentos de Rusia de modernizar sus fuerzas de combate y enfrentar a los ucranianos, que son mucho más avanzados tecnológicamente. Aquí vemos a Ucrania siendo muy cuidadosa al elegir objetivos. Cualquier ataque a la planta de Arzomas habría representado una victoria impresionante para Ucrania. Hay muchas opciones sobre lo que produce la planta y su impacto en la guerra. Ucrania sabía que pocos drones cruzarían las defensas rusas, por eso eligió con cuidado. Ahora sabemos que Ucrania atacó una sección clave de la planta que fabrica piezas para misiles peligrosos de Rusia. El X-32 o KH-32 es un misil muy peligroso. Mejora los misiles KH-22 rusos antiguos. Según Army Recognition, el misil alcanza hasta 621 millas. Eso significa que Rusia ha podido lanzarlo desde muy atrás de las líneas del frente sin arriesgar sus aviones en territorio ucraniano. Según Army Recognition, Rusia planeaba comenzar a equipar el misil con municiones de racimo desde enero de 2024. Probablemente ese trabajo ya esté listo. También sabemos que el J-32 es un misil supersónico, lo que significa que es lo suficientemente rápido como para superar la velocidad del sonido. El J-101 o KH-101 es uno de los misiles más peligrosos de Rusia. La variante J-101 lleva una ojiva convencional que pesa hasta 992 libras. Informes de amenazas de misiles, incluido el KH-102 capaz de portar ojiva nuclear. Agrega un alcance de 1.739 millas a la mezcla. Y ese misil sería casi imposible de alcanzar directamente para Ucrania, incluso con sus mejores drones de largo alcance. Ucrania no atacó los misiles, sino la fábrica. Esa fábrica asegura que los misiles tengan los componentes necesarios para sus objetivos. Esa es la genialidad de la estrategia de Ucrania. Rusia busca producir la mayor cantidad de misiles antes de distribuirlos en todo su territorio. Eso genera problemas claros para Ucrania. En vez de atacar un único almacén central, tendría que localizar y atacar decenas de instalaciones y bases aéreas en toda Rusia para eliminar sus reservas.
es casi imposible. Es preferible eliminar la única instalación que fabrica los componentes de navegación de estos misiles. Rusia podrá seguir construyendo sus X-32 y X-101, pero no fabricarán los componentes clave. En la planta de Arzomas, esos misiles son inútiles y se vuelven explosivos defectuosos que Rusia no puede usar contra Ucrania. Esto nos lleva al significado del ataque a la planta de Arzomas en el contexto de la guerra. Mira esto, este está lejos de ser el primer ejemplo de Ucrania tomando un enfoque indirecto para abordar el problema de que Putin intente expandir su máquina de guerra. Ucrania entendió hace tiempo que atacar solo los depósitos de municiones rusos no funcionaría, ya que Rusia puede fabricar más. En cambio, Ucrania ahora está llevando a cabo una campaña de degradación sistemática de lo que mejor se puede describir como el funcionamiento detrás de escena del ejército ruso. El objetivo sigue siendo debilitar a las fuerzas rusas en las líneas del frente. Eso nunca cambiará. Pero ahora, Ucrania está logrando eso, debilitando al privar a Rusia de la capacidad de construir y financiar las armas. El ejército debe causar daño significativo a Ucrania. Como lo dice la prensa Euromaidán, Ucrania lleva a cabo ataques con drones contra Rusia para degradar sistemáticamente las capacidades militares rusas y perturbar el esfuerzo de guerra mediante ataques dirigidos a infraestructura estratégica, bases aéreas, refinerías y fábricas. Todos son objetivos en esta degradación porque ayudan a impulsar las operaciones rusas en el aire y en el frente. El ataque a Arzomas es el ejemplo más reciente de esa devastadora teoría de degradación aplicada por Ucrania. Hemos visto muchas pruebas de que el enfoque de Ucrania funciona. El 29 de marzo, Radio Europa Libre, Radio Libertad, Radio Free Europe, Radio Liberty publicó que el análisis de más de 100 imágenes satelitales tomadas entre septiembre de 2024 y el 25 de febrero mostró que Ucrania atacó decenas de instalaciones militares rusas en ese tiempo. Los daños se estimaron en $714 millones. A Ucrania no le preocupa tanto lo económico, sino dañar al ejército ruso. En esos 6 meses que Radio Free Europe es Radio Liberty rastreó, se destruyeron hasta 160.000 toneladas de municiones rusas. Las instalaciones de petróleo y gas fueron atacadas 27 veces, lo que provocó que 97 tanques de almacenamiento fueran destruidos o dañados. Y con los ataques de fábricas de Ucrania, vemos un esfuerzo claro por destruir la capacidad de Rusia para fabricar armas que están causando el mayor daño a Ucrania. Teniendo en cuenta que las cifras de Radio Free Europe o Radio Liberty provienen de un solo periodo de 6 meses, ha pasado aproximadamente la misma cantidad de tiempo desde que se publicaron esas cifras. Es probable que muchas más toneladas de munición y petróleo se hayan incendiado desde entonces. La Fundación Carnegie presentó un concepto interesante que podría ofrecer a Ucrania una vía hacia la victoria en un artículo de junio de 2025 titulado Neutralización Estratégica. La idea es que Ucrania no busque llevar a Rusia a negociar ni forzar a su ejército a una batalla de desgaste que agote sus recursos. En cambio, Ucrania debería hacer que la guerra sea funcionalmente imposible de ganar desde la perspectiva rusa. El objetivo es paralizar la capacidad de Rusia para lograr cualquier éxito militar. No se trata de destruirla totalmente, sino de hacer inviables sus objetivos, según la Fundación Carnegie. La estrategia señala que la derrota funcional, donde la capacidad militar no se elimina pero queda irrelevante, es un resultado repetible y escalable que Ucrania ya ha logrado varias veces. Negar la función, no el volumen, es clave en esta teoría. El ataque a Arzomas ejemplifica la neutralización estratégica. Ucrania neutralizó la amenaza rusa en el Mar Negro al destruir un tercio de su flota con misiles y drones. Ahora está intentando hacer lo mismo con los misiles de Rusia. Simplemente absorber esos misiles mientras Rusia se queda sin ellos no va a ser suficiente. Hacer que sea cada vez más difícil para Rusia fabricar esos misiles, hasta el punto en que sea desventajoso para Rusia siquiera intentarlo, podría ser el objetivo final. Alcanzar ese objetivo no puede esperar. Para Ucrania, atacar la planta de Arzomas tiene una función estratégica más inmediata que la neutralización a largo plazo. Ucrania debe impedir que Rusia siga lanzando tantos misiles y hacerlo cuanto antes. No hay cifras exactas de misiles rusos lanzados contra Ucrania en meses recientes, pero sí se conoce un dato de inicios de año. Cortesía del Kiev Independent, citó al ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sobaya, el 11 de abril, quien dijo: del 11 de marzo al 11 de abril, Rusia disparó contra Ucrania casi 70 misiles de varios tipos, más de 2.200 drones Shahed y más de 6.000 bombas aéreas guiadas. 70 misiles al mes son alrededor de 2 o 3 diarios. Es relativamente seguro asumir que Rusia ha mantenido estos números desde entonces, y eso es una gran preocupación para Ucrania. Los drones son una cosa,
Cargado con explosivos, un dron puede hacer un agujero en un edificio o matar a pequeños grupos de civiles. Sin embargo, los misiles son más poderosos y pueden destruir varios edificios si impactan el objetivo. Los X-32 y X-101, en los que Arsomas fue clave para su funcionamiento, son de los más dañinos de Rusia. Destruir la planta retrasaría la producción rusa de misiles. Quizá no veamos efectos pronto, pero cuando Rusia agote sus reservas, los notaremos. Ucrania tendrá un respiro de estos misiles, ya que el ataque con drones del 11 de agosto destruyó los componentes clave para fabricarlos. Crear esa situación es especialmente importante para Ucrania porque todavía no tiene suficientes sistemas modernos de defensa aérea que necesita para proteger completamente sus ciudades más grandes de los misiles rusos. Las solicitudes de estos sistemas son frecuentes y suelen ser lideradas por Volodymyr Zelensky. Desde abril de 2024, Político informó que Zelensky afirmaba que se necesitaban al menos 25 sistemas de defensa aérea Patriot fabricados en Estados Unidos para hacer que los cielos de Ucrania fueran lo más seguros posible contra los misiles rusos. Un año después, Zelensky aún solicitaba más defensas aéreas. Zelensky dijo que los misiles Patriot son defensores de la vida. Ataque con misiles en julio en Kiev dejó 23 heridos y al menos un muerto. Es clave mantener el apoyo de socios en la defensa contra misiles balísticos. La defensa aérea sigue siendo un reto para Ucrania en la guerra. Aunque Ucrania tiene la promesa de Donald Trump de ayudarle con sistemas más modernos, aún no sabemos qué implica eso. Todo esto es otra razón para ataques como el del 11 de agosto en la fábrica de Arsomas. Ese ataque con drones no va a destruir el arsenal de misiles de Rusia. Sin embargo, como dijimos, reducirá la capacidad de Rusia para fabricar algunos misiles que han devastado Ucrania antes. Todo se trata de ganar tiempo. Tiempo para recibir más defensas aéreas y para que ciudades y tropas ucranianas resistan, mientras Ucrania sigue atacando para deshabilitar la maquinaria de guerra rusa. La instalación de Arsomas está lejos de ser la única fábrica rusa clave que Ucrania ha eliminado en los últimos días. En Tartaristán, Ucrania destruyó una fábrica rusa que producía miles de drones Shahed de largo alcance para Rusia. Mira nuestro video y suscríbete a The Military Show para más información sobre los últimos ataques de Ucrania a Rusia. Gracias por vernos.